Muy bien, buena tarde, bienvenidos a nuestra clase de cimentaciones. Bueno, ya hemos avanzado un poquito en nuestro libreto de clase. Revisamos aquí un pequeño problemita. Algunas cuestiones, algunas alternativas con esto. Bueno, fíjense que otra forma de hacer a veces esta cuestión, y aquí entramos un poquito a tablestaca, muros de contención, ¿sí? Podría ser levantar esto con mampostería. Ahora, miren una cosa, fíjense que aquí puede ser concreto ciclopio. Recuérdense, la palabra esa ciclopio viene de cíclope. Se recuerdan en la mitología griega aquellos gigantes de un solo ojo que tiraban piedras cuando pasaban los barcos, donde hoy es el estrecho de Gibraltar entre España y Marruecos, entre Europa y África. Bueno, tenía sentido este mito porque en dicho mar, en esa parte de ese estrecho de Gibraltar, hay mucha roca a una profundidad pequeña. Era muy fácil encallar con un barco ahí, entonces el cíclope me tiró una piedra. No, en realidad era que el casco del barco pegó en un lecho rocoso de mar. Entonces, piedras grandes. Entonces, aquí puede ser 1/3 de concreto, 1, 2, 3, y 2/3 de piedra. 1, 2, 3, una parte de cemento, 2 de arena, 3 de piedra. Ojo con una cosa. Últimamente el cemento ha cambiado mucho los últimos años. Ya no es el cemento de hace 20 años, ya no es el cemento obviamente de hace 30 años. Posiblemente hay que revisar un poco los diseños de mezcla y a lo mejor hay que duplicar la cantidad de cemento de la receta original. Fíjense que el cemento, igual que en algún momento digamos en las redes sociales había un chiste de los 4 elementos, ¿no? De lo que es tierra, fuego, agua, y donde dice aire, una bolsa de sabritas. Cada vez la bolsa de sabritas menos producto y más aire, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque se mantiene el precio, ¿sí? Para que el mercado no se asuste, busque bienes sustitutos, o sea, en lugar de sabritas, ¿qué otra cosa podemos comer? ¿Sí? Entonces, el punto es que, igual con el cemento, no pueden subir mucho el precio de la bolsa de cemento, sino la gente va a empezar a buscar un alternativo al cemento. Pero mantengo más o menos una escalada más o menos constante de cemento, pero no duplico el precio, la gente se asusta. Igual que sabritas, tengo que llenar, digamos así, la bolsa de cemento con un poco más de basura, por decirlo así, digamos escoria. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo así? Porque obviamente hay que mantener los costos y en este caso no puedo llenar una bolsa de cemento simple de un pie cúbico simplemente con un poco de aire. No, la bolsa tiene 42.5 kilogramos de peso. Pero ofrezco menos calidad. Eso es lo que pasa. Entonces, cuidado ahí, hay que revisar mucho los diseños de mezcla. Entonces, concreto, aquí está un poco esta situación, una relación clásica de punto 60, módulo de finura, pues una arena casi caminando un poco a gruesa, una arena media, 2.8. Se recuerdan ahí el módulo de finura son 6 tamices, ¿sí? La sumatoria del acumulado dividido 100 es el módulo de finura, es una granulometría para ver eso. Relación agua-cemento de punto 60, revenimiento, o sea, asentamiento con uno de Abrams de 7 centímetros, a un poco menos de 3 pulgadas, 20 días de fraguado. La piedra, recomendaciones por limpieza, hay que limpiar la piedra, de ser posible lavar con ácido muriático al 5%. O sea que hay que tener guantes, recuérdense que es ácido, ¿sí? Y aquí lo ponía cepillado con cepillo de alambre, ¿sí? Espesor mínimo según UNEPAR Infom, no es la FAN, Infom,
30 centímetros según el Comité 350 de la CI. Aquí es concreto para obras sanitarias y de medio ambiente. Si el muro de contención es levantado con ayuda de formaleta, se recomienda vibrado, muy importante, ¿sí? O un mazo de hule de 1 libra para ir golpeando y colocación de la piedra en formaleta. Lo último que yo quiero es que cuando quite la formaleta me quede un montón de agujeros o ratoneras, ¿sí? Eso es lo que yo no quiero. La idea es que quede esto lo más parejo posible. Un método un poco más tradicional, más seguro, pero no le gusta albañil y mano de obra, aunque sí pueden justificar más pago, es ir colocando piedra por piedra, poco por poco voy colocando la piedra. Eso vulgarmente es un levantado a hilo, coloco el hilo, voy levantando de a poco la piedra hasta que completo el muro. Pero es más sencillo poner la formaleta y tiro ahí el concreto ciclopio y con vibrador y todo y salgo rápido. A veces funciona, a veces no. Por premura puedo hacer eso, o sea, quiero que eso salga rápido. Pero por garantía, digamos, a veces algún tipo de muro que requiera cierto cuidado, puede que sea mejor hacer un levantado a hilo, piedra por piedra, uniendo con concreto normal. Fíjense que en este caso, acabado superficial, lo más fino posible para bajar la fricción entre agua y concreto, ¿sí? En la sisa, en realidad, miren, entre piedra y piedra. Bueno, eso es lo que habíamos platicado acá. Por ejemplo, podemos hacerlo de esta otra manera. Y algo muy importante, por favor, con esto, siempre no menosprecien el drenaje, ¿sí? Muros de contención, la mayor parte de problemas de volteo, que se cayó, que se desarmó el muro, porque no tomé en cuenta la humedad y me generó empuje extra. Ahorita vamos a explicar un poco cómo funciona esto. Vamos a explicar. Creo que ya habíamos hablado algo de eso con unos diagramitas ahí de compuerta. La idea aquí es el suelo como fluido. Más o menos esto funciona así. Tenemos aquí el murito este. Entonces, por ejemplo, si les digo que el suelo es como un fluido, aquí está el diagrama de empuje del suelo. Si quieren lo trabajamos por componentes. Aquí empuja el suelo. Y aquí el agua, que me genera la humedad en el suelo. Si no dejo salir el agua, tengo que lidiar con la suma de ambos diagramas. Si solo consideré el suelo en el diseño, no consideré el agua que se quedó atrapada atrás del muro, aquí tengo problemas de volteo. Ahora miren una cosa, si los diagramas van, digamos, estos triángulos los tiene de este lado, pues claro, el muro lo voy a construir más o menos como un triángulo en función espejo, ¿sí? Digamos diagrama de empuje, sección de muro. Estoy bajo el principio de acción, reacción, con las leyes de Newton. A toda acción, los empujes
tengo una reacción que va a ser el muro. Si parto del suelo como problema de compuerta, como fluido, igual que el agua, bueno, esto es más o menos esto. Voy a dibujar en función espejo, más o menos la sección así de ancho variable. Aquí le voy a dar el grosor mínimo de 30 centímetros. Entonces, para ir, digamos, quitando el efecto del diagrama de suelo, de agua, perdón, para irlo bajando, es que yo tengo que pensar en el drenaje. Bueno, obviamente aquí, ¿cómo hago para calcular esta agua? Se recuerda que aquí su curso de hidrología, lo que tengo que calcular aquí es la escorrentía. Y la precipitación pluvial. Cuánto de agua va a absorber ese suelo y cuánta de esa agua me va a generar un empuje activo sobre el muro. Entonces, ojo con esto, detallitos con esto. Sale por la acción-reacción, el volteo, el muro de contención, trabajar con mampostería, indistintamente que lo hubiera hecho así en mampostería, ¿sí? Pude haber hecho estas lositas y también pude haber dejado ahí, digamos, mis diagramas. Aquí, por ejemplo, dejé tubo de 1 pulgada de diámetro, puede ser más, va a depender de cuántas coloque usted y, digamos, la escorrentía que usted está estimando para su diseño. Sí, no sé, vamos bien con esto. Generalmente la mampostería, digamos, esto es clásico, al revés. Poner pero los muros para afuera, este triángulo para afuera. Aquí es lo clásico, digamos, para los tanques de almacenamiento de agua, Ingeniería Sanitaria 1. Tal vez lo llevó en escuela de vacaciones o está en ese curso. El problema con la mampostería es que es un poco difícil repararla cuando ya tiene filtración, ¿sí? Algunos le hacen un encamisado, como quien dice, construir un murito de ladrillo adentro, que no esté fallado. Si ya falló la mampostería, pues un murito adentro, ese es el encamisado. Pero el problema es que esos muros es agregarle más peso a la estructura que puede que ya tenga falla de carga. Entonces a veces puede funcionar un ratito, pero por ese peso extra se va a asentar más rápido y a la larga puede que la fisura y la filtración resulte mayor de lo que era al inicio. Entonces, reparar a veces mampostería pues quiere su gracia, no es tan así nada más. No sé, alguna experiencia con esto o algún comentario, alguna vivencia de este tipo de cosas, de este tipo de trabajos. ¿Alguien quiere hablar sobre eso? ¿Qué piensan? Muy bien, vamos a pasar a otro ejemplito clásico. Recuérdense que el manual este no es más que una recopilación de manual de problemas típicos de cimentación. Muy bien, vamos por favor a la página 37 del material. Vamos a revisar de forma muy general un diseño de cimiento corrido. Bueno, este es un problema clásico, digamos, de los primeros trabajos de ingeniería, que hay que hacer una casita, que hay que hacer un muro, que hay que hacer lo otro. Se llama cimiento corrido porque tengo muro de carga. Generalmente el cimiento corrido lo voy a hacer cuando tengo un muro o una pared que estoy considerando que tiene carga. Le voy a aplicar carga distribuida a lo largo de todo el muro. Por eso se llama cimiento corrido, porque corre, obviamente, bajo el muro de carga.
Veamos aquí entonces un pequeño ejemplo. Tengo algunos datos así bastante básicos. Perdón. Valor soporte del suelo 2 toneladas. Perdón que me salió mal aquí la impresión. 2 toneladas metro cuadrado. La densidad relativa del suelo 1.97. Si se lo dan así adimensional, esto implica, si lo multiplica 1000 kilogramos metro cúbico para el agua, esto implica 1970 kilogramos metro cuadrado, 1.97 tonelada metro cúbico, disculpen, aquí estoy confundido, no es metro cuadrado, me confundí aquí, por hacerlo rápido. Ojo con esto. 1.97 gramos centímetro cúbico. Bueno, solo una pequeña nota ahí de uso de dimensionales. Muy bien, entonces aquí con esto, algunos datos que de una vez tengo en el problema, solo por ilustración, puede ser lo que usted considere. Tengo carga muerta, 75 kilogramos por metro lineal de muro, una carga viva de 100 kilogramos por metro lineal y tengo una carga de sismo de 50 kilogramos por metro lineal. Ya tengo esos datos. Aquí los esfuerzos de trabajo de los materiales, concreto 3000 PSI, que es igual a 210 kilogramos centímetro cuadrado, acero con F de Y de 40.000 PSI, lado 40, 2810 kilogramos centímetro cuadrado, y el peso del bloque 25 libras por pieza, 25 libras por pieza. Ahora miren, por ejemplo, una curiosidad que dejo acá, solo por molestar hasta cierto punto. Tengo un muro de 420 por 250 de alto, eso es todo. Cada unidad de mampostería era lo que se conoce como un superblock, 40 centímetros de largo por 20 por 20. El block normal, lo que va a tener aquí es .15. Digamos el block normal, por decirlo así. .10 el block tabique. Y el superblock es 20 por 20. ¿Sí? Hay que hablar un poquito de esta cuestión del material. Ahora, otro cuidado con esto. Cuando yo encadeno un block, digamos, en esta cara de 20 por 40, digamos que lo voy a ver en esta cara, así como lo tengo acá. Pensemos en esto. Vamos a hacer un pequeño detalle. Digamos que aquí tengo el block. Dijimos de 40 por 20. Me quedó muy grande esto. Aquí está mejor. El siguiente. De manera correcta, aquí tiene que estar esto centrado. Va. Entonces, el punto es esto, miren. Esto que encadena un bloque con otro, esta es la famosa sisa, generalmente 1 centímetro de espesor.
La sisa, digamos aquí lo que puedo agregar es mortero, grout, cuando ya viene en bolsa preparado. Básicamente este es cemento, arena y cal. En especial esto para que tenga liga, plasticidad. La idea es que esto pegue, ¿sí? Entonces esa es la función de la cal, cemento, arena y cal. Si tiene 1 centímetro, entonces quiere decir que, por ejemplo, la medida de aquí para acá, incluyendo la sisa, ya va a ser 41 centímetros. Y de aquí al siguiente bloque, 20 más 1 centímetro, 21 centímetros. Ojo con esos detalles de mampostería. Pero como a veces hay que ir cuadrando con 1 centímetro y otro centímetro, ojo con esto. Algunos fabricantes de unidades de mampostería, de bloque, en vez de dejarle 20 por 20, le van a dejar .39, aquí .19. ¿Por qué? Para que cuando le sume más 1 centímetro de sisa, tenga cabal el .040. $19 más 1. ¿Sí? Entonces, digamos, algunos fabricantes le quitan 1 centímetro por esa razón. Ahora, aparentemente es algo muy inocente. Muy, muy inocente. Pero hay un problema. Por 5 hiladas de este bloque contra 5 hiladas de este bloque, hilada es pasada de bloque, ¿sí? Por 5 pasadas de este bloque con respecto a 5 pasadas de este bloque, ya acumulo una diferencia de 5 centímetros. Entonces, si compré de estos y compré de estos, la cuestión es cómo los voy a cuadrar. ¿Cómo voy a hacer para que queden cabal nivelados si uno tiene 1 centímetro más y otro 1 centímetro menos? Recomendación, entonces, investiguen bien cuáles son las medidas de sus unidades de mampostería para que si compran con otro fabricante, observen bien esa situación para que no tengan después problema con las dimensionales de las unidades de mampostería. O sea que a la larga lo obligan a uno a comprar solo de esa medida. Y lo correcto creo que es comprar medidas únicamente de esa medida. ¿Algún comentario con eso? ¿Alguna pregunta con eso? Es algo práctico. Tenemos clase personalizada, qué bueno. Pueden preguntar todo lo que... ¿Oigamos? Tal vez solo en las proporciones del cemento, arena y cal, si nos lo brinda. Bueno, en algún momento podríamos trabajar, va a depender muchas cosas, por ejemplo, si hablamos del mortero, pero es que mucho cuidado porque hay que revisar mucho, en este caso el cemento. Por ejemplo, si yo hablo del mortero, pongamos aquí cemento, pongámoslo con otro color, que esto está un poco débil para el contraste de lo que usted está viendo. Por ejemplo, cemento. Algunos le echan, por ejemplo, por ejemplo, 1,1
5, otros le echan 1, 1, 4, ¿sí? Otros, por ejemplo, 1.5, por ejemplo, 4. Pero a lo que voy últimamente con esto, ahí sí que haga su mortero de prueba. Como una función de los cambios en calidad cemento. Si me dijeran, bueno, dije que nos recomienda, yo me inclino mucho por esta. ¿Sí? Puede que alguien le diga, 4 está muy pesado. 4.5 digamos de arena. ¿Sí? Ahí tenía más o menos una idea, digamos, de la proporción del mortero. No sé si ahí contestó la pregunta. Creo que Ruadi hizo sí, eso. Ingeniero. Sí, ingeniero, muchísimas gracias. Sí, pero ojo con esto, mucho cuidado otra vez con la calidad de cemento. Fíjense que hace unos años salió, bueno, estoy hablando que hace unos 5 años, 6 años, apareció en algún momento Cemento Sol, después que Cemento Regional, que Cemento aquí, Cemento allá. Algunos de ellos muy competitivos por el precio. A veces hay que tener un poquito de cuidado. No quiero decir que sea del todo malo el producto, pero antes de, mejor hay que ver, hay que invertir, digamos, en comprar una bolsa y ver cómo viene ese cemento. Hay que hacer morteros, hay que probar ese material y ver si me funciona o no me funciona. Sí, ese punto es importante. Fíjense que, por ejemplo, hablando de materiales de construcción, eso es muy importante. En un rato, digamos, para unir tubería de PVC, por un momento, digamos, el pegamento para esto que funcionaba muy bien era en su momento el Tanguit, por ejemplo. Mientras que, por ejemplo, marca como Durman Esquivel, a veces había un poquito de problema. Depende de muchas cosas, muchos factores. Entonces, cuidado con eso. La recomendación que yo les doy, revisen los diseños de mortero. Fíjense que tuve una experiencia no hace mucho que precisamente se cambiaron, por ejemplo, unos techos de lámina en una determinada vivienda y había que dejar una lámina pegada a la pared y había que hacer una media caña de mortero. Viene el maestro albañil y hizo la proporción que aprendió toda la vida desde que era joven y a los 6 meses tenía filtración de agua. ¿Y qué pasó? Que esa media caña que cubría la unión de muro con la lámina, no es adecuado, por supuesto, no es lo correcto, no es lo mejor, ¿sí? Resulta que esa media caña ya estaba resquebrajada, se zafó, ¿sí? No pegó. ¿Y eso qué quiere decir? Que como hay cambios en el cemento, hay que empezar a revisar esas proporciones. Claro, a veces uno no tiene tanto tiempo, entonces es mejor, digamos, cuando uno tiene literatura que a veces dan algún tipo de proporcionamiento, revíselo. A pesar de que en algún momento pueda haber algún fabricante de ground, por ejemplo, o algún fabricante de algún aditivo o algún cemento que él mismo le dé alguna recomendación de cuánto usar para algunas cosas, no se confíen, por favor. No hay que creerse todo lo que dice el fabricante, por más que tiene marca. Ejemplo con esto, y esto es, digamos, experiencia de campo que les estoy transmitiendo. El hecho de que esté en clase, pues, no, le cuento esto porque puede que la experiencia mala que yo pasé a usted le sirva, lo alerte, le abra los ojos y ya le empiece a dar criterio, digamos, de selección, de cuidado y de manejo de material ya como futuro ingeniero civil. Pero fíjense que en algún momento, creo que les he contado esto desde la clase de materiales. Hace un tiempo aquí en Quetzaltenango hubo una empresa especializada en blocks, ¿sí? Y precisamente estuvo ahí en el predio, no les digo el nombre, solo les digo dónde estuvo, usted puede investigar después.
estuvo en el predio donde ahora está Condado Santa María, ¿sí? Ahí en la Avenida Las Américas de Quetzaltenango. Y resulta que ellos en ese momento vendían, en Guatemala pues la normativa todavía no estaba muy segura en algunas cosas de mampostería. No se había consolidado ajíes, no existía el Instituto de Concreto y Cemento de Guatemala, no existía. No había mucha preocupación con normativa y cosas así. Bueno, era otro tiempo, hasta cierto punto, un poquito descuidado, bastante descuidado. Se supone que la normativa de construcción sirve para protegernos como eventos del de anoche, ¿sí? Cuestiones de sismo. En la medida en que eso esté mejor protegido, mejor regulado, se ofrece mejor calidad ante eventos como el de la noche de ayer. No sé, al menos creo que todo el mundo con quien yo he platicado, la noche de ayer despertó por el movimiento de la Tierra. Bueno, resulta que este fabricante de unidades de mampostería, en su calidad económica, los bloquecitos, su argumento de venta, y hasta en catálogo, me atrevo a decir, si mal no recuerdo, en realidad no sé si tengo todavía un catálogo de esos por ahí archivado, ese blog, fíjese que está hecho con arena de mina, con esa arena de color azul. Es que ese piedrín de mina, esa arena de mina es muy fuerte a desgaste y a acciones mecánicas, entonces no tenga pena, está hecho con arena de mina su blog, a pesar de que es el de menor calidad, está garantizado, por decirlo así. Bueno, y resulta que en su momento pues no era tan bueno el desempeño de ese bloque, era como una unidad de mampostería de cualquier fabricante artesanal, que tiene su vibradora, que tiene sus moldes todos viejos, ¿sí? Esa es otra cosa que hay que ver cuando uno compra bloque, ahorita le explico. Y no soportaba lo que en algún momento decía, por ejemplo, el catálogo. O al menos esa era la sensación, no se había demostrado. Era la sensación, que no era tan como lo decía el fabricante. ¿Qué hacemos para salir de dudas? Bueno, varios de nosotros teníamos sobrantes de ese material. Bueno, entonces juntemos algunas piezas de esas y llevémoslo a un ensayo de compresión, metámoslos a la prensa en compresión. Sorpresa, era igual de malo que cualquier bloquero artesanal y tenía sentido, su competencia precisamente era ese pedazo o ese segmento de mercado. Y no pues que tiene arena de mina que color azul aquí o allá. Pues usted ya sabe la historia que esa situación era colorante, no había arena azul, era arena común y corriente, solo que a la mezcla le habían agregado un poquito de colorante para que pareciera que tenía arena de mina. ¿Qué tal esa? Bueno, fácil es suponer que al poco tiempo, bueno, digamos en el tiempo, pues obviamente esa empresa se fue de la ciudad. ¿Sí? No he investigado hasta cierto punto si siguió en Ciudad Capital, qué pasó con ellos, pero sí era una cosa interesante con eso. En unidades de mampostería, otra recomendación con esto, perdón que nos metemos a esto por este tipo de tema, cuidado con esto. Cuando son moldes muy viejos, donde hacen por ejemplo la tabla con dos bloques, uno ve que ahí está la tabla, el molde para dos, ahí está la tolva donde va el concreto, cae al molde y la máquina que le hace vibración, ¿no? ¿Sí? Y sacamos de ahí, en la fabricación de blocks, cuando el molde está muy viejo. Digamos que esta es la sección del bloque. Perdón que lo estoy haciendo a mano alzada. Cuando el molde es muy viejo, puede que en algún punto la sección quedó así.
Esto de aquí es la famosa rebaba. Si yo vengo y se lo quito, puede que la sección me quede así. ¿Y ahora qué? Cuando yo agregue repello, el problema es que todas estas rebabas me va a sumar un poco más de repello que no tenía contemplado en lo original para cubrir este problema. Literalmente tengo que hacer, como quien dice, un tallado. Y otra, que la unidad de mampostería viene así, por ejemplo. El molde de tan viejo está así. La misma historia. Cuando le agrego repello, igual. Tengo que rellenar aquí, tengo que rellenar acá, además de esto. Y eso al final, más repello. Me sale más caro. Entonces cuidado, cuando usted vaya a comprar block, pues hay que ir a ver, hay que revisar, hay que ver el proceso de fabricación, hasta cierto punto un poco de ojo crítico para empezar a ver estas cosas, estos problemas, ¿sí? Porque, digamos, otra cosa, que a veces exagerando, resulta que el block, por ejemplo, hagámoslo aquí, no está tan recto, está así. Entonces, mucho cuidado. Hay que ser muy cuidadoso en ese sentido. Hay que, si usted quiere, pues obviamente si usted va por primera vez a comprar ahí, pues hay que comprar algunas piezas. Hay que hacer un poquito de muestreo y revise cómo están las unidades de mampostería. Ese detalle es importante. Si quiero en algún momento que no aparezcan costos ocultos en mi obra. No me di cuenta que por mala calidad de block estoy teniendo un costo oculto por emparejar la pared que me queda toda, digámoslo así, desnivelada, y después tengo que agregar más repello para que quede nivelada. ¿Sí? Comentarios con eso, experiencias con eso. ¿Todo bien, Inge? No, Inge. Muy bien, me alegra. Entonces quiere decir que sí, vamos captando esas ideas, por favor. Vale la pena entonces que usted tome nota de ellas, ¿sí? Vaya haciendo ya su cuadernito ahí, en su cuaderno vaya haciendo sus apuntes. Por supuesto, esto es lo que yo le estoy transmitiendo de la experiencia mía. Pues claro, usted platique con otras personas para ver qué otros puntos le puede dar de experiencia a la hora de esto. Otra cosa con las unidades de mampostería. Hay que ver que, digamos, estas unidades, por el vibrado, pues digamos, sea lo más parejo posible. Digamos, la distribución del piedrín, ¿sí? Que sea muy pareja. Hay algunos que, por ejemplo, todo el piedrinzote quedó acá y lo fino está aquí. Obviamente ahí no hay adherencia. Quiere decir que si tengo un bloque aquí, desde aquí tengo un mal vibrado. También préstenle atención a eso. ¿Sí? ¿Qué tan fácil, digamos, se desmorona ese bloque, incluso con la mano? Soplé y se deshizo. Estoy exagerando, por supuesto. Pero sí, estoy exagerando, pero es un indicativo, digamos, qué tanto cemento tiene, qué tan cargado está según el fabricante. Y ojo con esto,
Porque digamos en los famosos adoquines de concreto a veces es frecuente ese problema. Con los adoquines de concreto a veces lo que se ve es lo siguiente. Eso a veces es lamentable, patético. Y a veces lo hemos visto lamentablemente en trabajos municipales. Por ejemplo, el clásico adoquín. Más o menos es como esto. ¿Sí? Esto está en planta. En elevación, lo que yo voy viendo. Voy viendo aquí mi adoquín. El siguiente. Hay un poquito de arena. El siguiente. El problema es que a veces queda, digamos, cuando uno lo coloca, quedaron casi todos los piedrinzotes arriba. Con tal de que se vea bien, solo le echan un poquito de cemento con arena y agua en la parte superior para que quede parejo. Pero al poco tiempo yo veo que el pobre adoquín lo veo así. Piedrín a la vista. ¿Sí? Es muy frecuente, a veces préstele atención en algunas calles, algunos pavimentos que tienen adoquín. Uno mira esto. ¿Sí? ¿Qué pasó? Que en realidad nunca hubo una mezcla homogénea, no hubo una vibración homogénea en la fabricación de este material de construcción y resultó con este problema. ¿Sí? Entonces, no sé, preguntas con eso antes de terminar la clase. No, ingeniero, todo quedó claro. Gracias. Sí, muchas gracias. Prestenle atención entonces a esos detalles, por favor, porque sí, estamos hablando ahí de patología del adoquín, patología del bloque. Muy bien, entonces muchas gracias por su asistencia hoy. Vamos a dejar la clase aquí. Feliz tarde a todos y con permiso.